¿Qué tal, oyentes? Espero se encuentren bien. Aquí el señor Williams trayéndoles una selección especial que los pondrá al borde de sus asientos. Hoy les presento relatos aterradores jamás contados por camioneros. Historias que recorren las carreteras desde la República Dominicana hasta Canadá. Estas son experiencias narradas en primera persona, donde lo cotidiano se transforma en lo inesperado y lo desconocido cobra vida bajo la penumbra de la noche. Ajusten sus audífonos, apaguen las luces y acompáñenme en este recorrido lleno de suspense y terror. Bienvenidos a un viaje por lo desconocido, donde las leyendas cobran vida y cada kilómetro puede ser el último. Comencemos. Muy buenas noches a todos los oyentes de este podcast. Me llamo Libardo. Tengo 42 años y actualmente soy un camionero de tiempo completo. Llegué a esta profesión tras perder mi antiguo trabajo en una fábrica, y aunque al principio me costó adaptarme, rápidamente descubrí que me gustaba recorrer largas distancias. Transporto básicamente lo que me digan, aunque, si soy sincero, lo que me gustaría es poder trabajar en algo que me deje más tiempo en casa. Lo normal es ir hasta un puerto para transportar algún contenedor, o llegar a alguna zona minera para transportar materias primas, materiales de construcción a proyectos en proceso, o incluso escombros desde algún sitio de demolición. La verdad es que para mí no hay demasiada diferencia. Este trabajo se ha vuelto demasiado agotador últimamente, y me frustra mucho que me he perdido de muchos momentos con mi hija por estar viajando. Sus primeras palabras, sus primeros pasos. Cada vez que pienso en todo lo que me he perdido, siento una mezcla de tristeza y culpa. Sueño con esos momentos especiales, y la idea de no haber estado allí para compartirlos me pesa profundamente. Es como si el tiempo se estuviera escapando y no pudiera recuperarlo. Son cosas que como padre sueñas con presenciar, y es algo que siento que mi empleo me ha robado. Sin embargo, la razón por la que finalmente me decidí a renunciar es algo que pasó muy recientemente, algo que me dejó marcado. Vivo en Culiacán, en el estado de Sinaloa, pero mi trabajo me obliga a moverme hacia varios estados: Chihuahua, Durango, Jalisco, Michoacán, Tamaulipas. He viajado por tantos estados de México, que sinceramente me es más difícil decir en cuáles he estado que en cuáles no. Esto ocurrió cuando estaba en las inmediaciones de la ciudad de Tecate, pasando por una famosa carretera que muchos conocen por el nombre de La Rumorosa. Realmente nunca me había pasado algo extraño hasta esa ocasión. Estaba camino a casa luego de terminar de transportar una carga de materiales de construcción, y realmente me sentía agotado luego de un largo mes lleno de viajes y muy poco tiempo en casa. Era aún más agotador pensar en el largo camino que tenía por delante, considerando que en ese momento estaba en el estado de Baja California. A pesar de que quiero renunciar a este trabajo lo más pronto posible, siempre me he caracterizado por hacer correctamente mi trabajo sin importar mi disgusto. Así que, sin importar el agotamiento físico o mental, estaba concentrado y atento a la hora de manejar. Sin embargo, no sé si es por este mismo agotamiento que les acabo de mencionar, pero hubo un momento en esa carretera en el que estaba un tanto desenfocado. Fue extraño, tenía la mente totalmente en blanco, y sin importar cuán concentrado estuviera en el camino, era como si algo hubiera tomado el control de mí. Me encantaría decir que no vi nada cuando esa mujer se atravesó en la carretera, pero si soy totalmente honesto, estaría mintiendo. La vi, y muy claramente, pero lo que sea que me estuviera pasando, no me dejó ser consciente de que realmente podría arrollarla, y seguí acelerando. Sentí algo así como cuando te despiertas de una pesadilla y la realidad se mezcla con el sueño. Mi corazón latía tan rápido que podía escucharlo en mis oídos, y mi pecho ardía por la falta de aire. Al tomar una gran bocanada, sentí el frío del aire nocturno llenando mis pulmones,
como si estuviera regresando de un abismo profundo. Solo entonces me di cuenta de que ni siquiera estaba respirando. Rápidamente, asimilé lo que estaba pasándome y pisé el freno lo más fuerte que pude. El problema fue que lo hice demasiado tarde, y si bien logré frenar a tiempo para que el camión no pasara por encima del cuerpo de la mujer, no lo hice a tiempo para evitar estrellarla. Vi prácticamente en cámara lenta cómo la mujer salía volando desde el punto de la colisión hasta un par de metros más adelante. En cuanto el camión se detuvo por completo, rápidamente me bajé y fui corriendo a ayudarla, si era necesario, y pensaba firmemente que lo era. Estaba dispuesto a subirla al camión y dirigirme rápidamente al hospital más cercano, sin importar dónde estuviera. Cuando llegué a donde la mujer había aterrizado de forma brusca y ruidosa, me alegré mucho de que al menos estuviera consciente, porque noté que estaba llorando. Aunque me pareció un tanto extraño que no tuviera raspaduras en la piel, considerando que llevaba un vestido corto sin mangas. Rápidamente, le empecé a hacer preguntas para tratar de averiguar dónde se había lastimado. Pero en ese momento, comencé a escuchar voces extrañas en los alrededores. Entiendo que pueda escucharse el sonido de grillos o algún que otro insecto, pero era extraño. Estaba seguro de que podía escuchar claramente susurros, aunque no distinguía lo que decían. De repente, tuve una sensación algo extraña, como si me estuvieran observando muchas personas. En ese momento noté lo raro de la situación. Una mujer sola, en medio de la nada, caminando. Sin duda sonaba sospechoso. Miré a los alrededores, pensando que probablemente esto podía tratarse de una de esas bandas que plantan trampas en las carreteras para robar a los conductores. Pero todo estaba tan oscuro que no pude notar a nadie. «Niña, te voy a llevar al hospital», le dije mientras intentaba levantarla. De repente, escuché que su llanto aumentó tanto de volumen que sentí un dolor intenso en los oídos y me alejé unos pasos. Bajo la luz de los faros del camión, pude ver su rostro con claridad, y lo que vi me impactó profundamente. Su piel tenía un tono cetrino, casi traslúcido, y sus ojos eran desproporcionadamente grandes, con pupilas alargadas que reflejaban la luz de manera antinatural. Sus mejillas estaban hundidas, y sus labios finos formaban una mueca que parecía congelada entre el dolor y la furia. Había algo en su expresión que no era humano, una mezcla de amenaza y desesperación que me paralizó por un instante. Lo primero que debo decir es que era horrible. No soy de los que juzgan por la apariencia, pero era realmente difícil no pensar en eso al ver su rostro. La forma de su cara me recordaba a un gato, y la furia en su mirada era innegable. «Mira, lo siento, no sé qué me pasó, pero te voy a llevar a un hospital y me haré responsable de todo», le dije nervioso. Su expresión me hacía pensar que su furia no se trataba de lo que acababa de pasar. Cuando estuve lo suficientemente cerca para llevarla entre mis brazos, ella lanzó un grito que me hizo retroceder y taparme los oídos con las manos. Justo en ese momento, se puso de pie y noté que uno de sus brazos estaba doblado de una forma totalmente antinatural, así como uno de sus tobillos y, finalmente, su cuello. No pude evitar preguntarme si alguien podía seguir vivo después de tener el cuello así, pero como si fuera lo más natural del mundo, lo volvió a acomodar. Me empecé a sentir muy nervioso al ver eso y retrocedí hacia el camión, pero ella empezó a seguirme. No tardé demasiado en darme la vuelta y correr hacia el camión. En cuanto logré subirme y cerrar la puerta, ella rompió el vidrio de la ventana con un golpe y comenzó a arañar mi rostro, como si de un gato se tratara. Fue imposible quitármela de encima, así que pisé el acelerador. Después de alcanzar cierta velocidad, ella no pudo mantenerse y cayó. Miré por el retrovisor hacia donde había caído, y lo que vi me dejó sin palabras. La vi en el suelo, y pude presenciar cómo literalmente se convertía en un gato. Había tenido la mala suerte de encontrarme con un nahual. Los nahuales
Según la tradición mexicana, son seres humanos con la capacidad de transformarse en animales mediante el uso de magia. Son figuras rodeadas de misticismo y temor, conocidas por ser vengativas y peligrosas para quienes tienen la desgracia de cruzarse en su camino. El camino a casa se hizo eterno. Cada vez que veía un gato callejero, mi corazón se aceleraba. A pesar de haber logrado escapar, no podía evitar sentir que algo me observaba desde las sombras. Incluso en mi propia casa, la sensación de ser vigilado no desaparecía. Había noches en las que escuchaba maullidos extraños alrededor de mi casa, como si los gatos estuvieran reuniéndose para algo. Un día, semanas después de lo ocurrido, encontré un arañazo largo en la puerta de mi camión. No estaba allí la noche anterior. Esto me confirmó mis temores. No había terminado. Vivía en constante alerta, preguntándome cuándo volvería a cruzarme con ese ser o si algún día aparecería en mi casa. El terror no estaba solo en la carretera. Ahora era parte de mi vida diaria. De camino a casa, cada vez que veía a algún gato callejero, me ponía realmente nervioso y evitaba que se acercara a mí. He escuchado que esas personas que pueden convertirse en animales pueden llegar a ser muy rencorosas y vengativas, y realmente no quiero que algo me pase en una carretera en medio de la nada donde nadie podría ayudarme. Muchas personas a menudo llegan a tener ideas muy equivocadas acerca de alguno de los aspectos de mi trabajo. Algunos, en ocasiones, llegan a decir que es demasiado fácil, otros que no es para nada una fuente de estrés, y en general son argumentos dichos desde la ignorancia. Algunos incluso afirman que ser camionero es solo conducir, sin darse cuenta de las largas horas, las responsabilidades y los riesgos que enfrentamos todos los días. Sin embargo, solo los que estamos trabajando en esto a diario podemos darnos cuenta de muchos aspectos de este trabajo, de los que normalmente no se habla, desde el desgaste mental hasta los momentos de soledad en la carretera. Sabemos lo importantes que son los pequeños momentos de tranquilidad para mantenernos cuerdos. Además, somos conscientes de cómo el estrés puede acumularse y, en ocasiones, transformarse en algo que llevamos con nosotros, incluso fuera de las carreteras. Muy buenas noches a todos los oyentes de este podcast. Es un placer para mí estar aquí. Me llamo Luis Alfonso y soy un camionero de la ciudad de Tijuana. Normalmente, mi trabajo es transportar mercancías a través de la frontera con los Estados Unidos, pero ocasionalmente también transporto mercancías al interior de México. Estas ocasiones son raras, pero también traen consigo sus propios desafíos. Justamente, aquella ocasión fue una de esas pocas veces en las que tuve que hacer un transporte al interior de México. Debía transportar una carga desde Tijuana hasta la ciudad de Hermosillo, en el vecino estado de Sonora. Un trayecto que, aunque no involucraba cruzar la frontera, representaba un reto diferente. La idea de recorrer un territorio poco conocido me generaba cierta inquietud, pero también curiosidad. Era un viaje largo, pero en mi mente pensaba que al menos no tendría que soportar lo tedioso que era cruzar la frontera, con sus largas filas y estrictos controles. Podría tener un tiempo para relajarme un poco y conducir tranquilo, pues en el país eran menos estrictos que al otro lado de la frontera con los tiempos de entrega. Sin embargo, la falta de familiaridad con las rutas internas no dejaba de ser una preocupación. No es normal para mí hacer un viaje entre estados, así que realmente no conocía ninguna ruta. Tenía que depender totalmente del GPS para llegar a mi destino, lo cual, aunque a algunas personas se les haga muy fácil, para mí es realmente tedioso. No conocer el camino significaba estar alerta en todo momento, lo que sumaba un nivel de estrés adicional al viaje. Fue por esto que, en cuanto tuve la oportunidad de abastecerme de gasolina en alguna estación de servicio, decidí aprovechar el tiempo que se tomarían en llenar por completo el enorme tanque del camión. Busqué un sitio tranquilo donde pudiera estar solo,
y tomarme mi tiempo para fumar un cigarrillo. Estos pequeños momentos de respiro son esenciales para cualquiera que pase largas horas en la carretera. Mi esposa muchas veces me ha pedido que lo deje, pero es irresistible cuando me siento estresado, como en esa ocasión. Fumar me da una sensación de control, un pequeño respiro en medio de las largas horas de manejo y la constante tensión de cumplir con los tiempos de entrega. Es como si cada bocanada disipara un poco de la carga acumulada del día. Era de noche, y el calor que corría por mi cuerpo después de cada bocanada era tranquilizante. En esos momentos, parecía que nada malo podía pasar. Supongo que me había relajado demasiado porque, después de un par de minutos, de repente, alguien llegó y se sentó al lado de donde yo estaba. El tipo que llegó me pidió un cigarrillo, el cual con gusto le compartí. Había algo en su presencia que, aunque tranquila, me resultaba un tanto inquietante. Quizá fue el hecho de que apareció tan de repente. Era otro camionero huyendo del estrés de la ruta, básicamente un compañero de armas. Nos entendimos rápidamente, compartiendo anécdotas sobre nuestras respectivas jornadas. Me quedé hablando con él un rato, hasta que el encargado del llenado en la estación de servicio me dijo que ya estaba listo mi camión. Me despedí del sujeto y le dije que si lo volvía a ver, lo invitaría a una cerveza, pero él me respondió que no me preocupara, pues lo volvería a ver, pero que en ese momento no sería capaz de aceptar esa cerveza. Había algo en su tono que me desconcertó. Era como si supiera algo que yo no. Me quedé algo confundido, pero él me respondió casualmente con algo que me dejó aún más confundido. Más adelante, en el barranco que vas a encontrarte, cayó mi camión. Lo dijo de forma tan casual que me pareció una broma. Tardé unos segundos en darme cuenta de que el sujeto no estaba bromeando, y después de un pequeño momento de silencio, me dijo casualmente que había muerto ahí hacía un par de años. Mi risa inicial, aunque nerviosa, se desvaneció cuando vi que el sujeto simplemente desapareció ante mis ojos. Fue un momento tan surrealista que sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Cuando regresé al punto de llenado para subirme a mi camión e irme, el encargado me miró con una expresión extraña. No me lo dijo, pero parecía entender el por qué me sentía tan consternado. Sin decir palabra, le pagué lo correspondiente y me fui rápidamente. No quería quedarme ahí ni un minuto más. Señor, por nada del mundo vaya a detenerse cuando llegue al barranco más adelante, me dijo el chico. Podía suponer el por qué me estaba dando esa recomendación, y después de lo que había presenciado, no pensaba ignorar su advertencia. Mientras conducía, intentaba racionalizar lo ocurrido. Me decía a mí mismo que podía haber sido una alucinación o producto del cansancio. Aún así, mi corazón latía con fuerza, y el nerviosismo me llevaba a acelerar sin darme cuenta. Cuando finalmente llegué al barranco, disminuí la velocidad. El lugar era exactamente como lo había descrito aquel hombre. Era un tramo peligroso, con curvas cerradas y una caída que parecía no tener fin. Mientras manejaba con todo el cuidado posible, vi algo que hizo que mi sangre se congelara. Ahí, de pie junto al camino, estaba el mismo hombre. Aunque no necesité mirarlo mucho para saber que era él, había algo distinto. Sus ojos eran negros como la noche, y su piel, más pálida que antes, reflejaba un aspecto cadavérico. Sentí un nudo en el estómago. Quise mirar hacia otro lado, pero no podía apartar la vista. Parecía que él también me estaba observando. A pesar del miedo, me obligué a mantener el control del camión y seguir adelante. La tensión era tal que sentí que el trayecto no terminaría nunca. Finalmente, logré cruzar el tramo y, al mirar por el retrovisor, el hombre había desaparecido. No sé cómo lo logré, pero seguí conduciendo hasta un lugar más seguro donde pude detenerme. Respiré profundamente y traté de calmarme, pero el recuerdo de esos ojos negros me sigue persiguiendo hasta el día de hoy.
He escuchado historias en las que encuentros como este terminan de formas mucho peores, así que, aunque aterrado, me considero afortunado de haber salido ileso. Sin embargo, cada vez que paso cerca de un barranco, no puedo evitar recordar aquella noche y pensar en los misterios que esconden las carreteras solitarias de México. Hay lecciones que uno aprende demasiado tarde. A veces, la prudencia nos obliga a ignorar ciertos impulsos, pero hay noches en las que algo dentro de nosotros nos empuja a continuar cuando lo más sabio sería regresar. Me llamo Miguel, y si estás leyendo o escuchando mi historia, tal vez puedas evitar un destino parecido al mío. Soy camionero, oriundo de Huancayo, pero paso la mayor parte de mis días viajando a lo largo de distintas carreteras de la Sierra Central. En cierta ocasión, acepté un encargo que me llevaría por un camino aislado en los alrededores de Tarma, y aunque al principio no le di importancia, aquel viaje marcó mi vida para siempre. Aquella noche, todo parecía normal. Llevaba años recorriendo rutas similares, enfrentando deslizamientos de tierra, lluvias torrenciales e incluso derrumbes inesperados, pero nada me había preparado para lo que encontraría en ese trayecto. Era cerca de medianoche cuando partí rumbo a un caserío ubicado a unas 2 horas de la ciudad de Tarma. Tenía que llevar suministros de construcción, nada fuera de lo común. Todo empezó de forma tranquila. Un poco de viento helado, la ruta relativamente despejada y la soledad típica de la sierra en la noche. El GPS me indicaba un desvío que apenas si figuraba en el mapa, pero esa era la ruta más rápida. El camino, al principio, era amplio y en buenas condiciones. Los faros del camión iluminaban los bordes del camino, revelando arbustos y algunas piedras dispersas. Sin embargo, conforme avanzaba, el asfalto comenzó a desaparecer, dando paso a un terreno pedregoso y lleno de baches. Sentí una ligera incomodidad, pero la ignoré. «Es solo un tramo complicado», me dije. Al pasar un tramo particularmente cerrado con árboles altos a ambos lados, sentí que el viento se detuvo de golpe. Apagué la radio para fijarme mejor en el entorno. Un silencio extraño se apoderó del camión, como si toda la naturaleza alrededor contuviera el aliento. Incluso el sonido de las llantas sobre las piedras parecía apagado. De pronto, noté un brillo blanco sobre el retrovisor externo. Me detuve en el arcén, creyendo que podía tratarse de un letrero reflejando la luz de mis faros. Cuando bajé, el aire tenía un olor extraño, dulzón y ligeramente acre, como algo orgánico en descomposición. Descubrí algo que jamás pensé ver. Una gigantesca telaraña cubría buena parte de los arbustos cercanos. La textura de los hilos, a contraluz, revelaba un brillo grasoso que me hizo pensar en metal, como si estuvieran hechos de alambre oxidado. Iba a acercarme para observarla mejor cuando vi una sombra desplazarse con rapidez entre la espesura. Un escalofrío me recorrió. Seguro fue un zorro o un perro, me dije, intentando tranquilizarme. Regresé al camión y retomé la marcha. Mientras avanzaba, la carretera comenzó a descender por una zona llena de neblina. Me costaba enfocar la vista, y por un momento juraría haber visto un bulto oscuro corriendo sobre 2 patas por la orilla. Apreté con fuerza el volante sin saber si lo que había visto era real o un simple fruto de mi cansancio. Conforme descendía, la neblina se volvía más densa. Apenas podía ver más allá de unos pocos metros frente al camión. Encendí las luces largas, pero eso solo hacía que la neblina brillara, creando un efecto cegador. Empezaba a sentir que algo no estaba bien. Lo siguiente ocurrió de un modo que ni siquiera mis pesadillas más descabelladas podrían recrear. Atravesé un puente angosto. En medio, el motor dio un tirón brusco y el camión se apagó. Por mucho que giraba la llave, el motor no reaccionaba. La luna era apenas un tenue arco plateado que iluminaba el puente. Me bajé a revisar el cofre con una linterna en mano. Fue cuando noté que las llantas traseras tenían algo pegado.
Hilos gruesos de telaraña obstruían las ruedas. Entonces, a mi izquierda, un gruñido cavernoso me puso los pelos de punta. Dirigí la linterna y vi, apenas a unos metros, la silueta de una criatura enorme, erguida, con un pelaje oscuro que le cubría las extremidades. Sus brazos eran casi tan largos como sus piernas, y de su rostro emergía un par de ojos rojos que me observaban con una furia primitiva. Jamás había creído en leyendas como la de Pie Grande, pero allí estaba, mirándome fijamente. Paralizado de miedo, retrocedí hasta el asiento del conductor y cerré la puerta. No pude arrancar el camión, así que encendí las luces largas. La bestia se cubrió el rostro y emitió otro gruñido potente que resonó en todo el valle. Intenté mantener la compostura, pero mi mente repetía una sola palabra: escapa. En eso, sentí algo deslizarse por mi brazo. Era una araña, mucho más grande de lo normal. Corría con agilidad, dejando un rastro viscoso sobre mi manga. Un sudor frío me cubrió de inmediato, y sentí que mi corazón latía con una fuerza desesperada, casi como si fuera a salir de mi pecho. La aparté de un manotazo, y, con horror, vi que en la ventana comenzaban a formarse finas hebras de telaraña, como si docenas de arañas estuvieran envolviendo el camión. Mis manos temblaban mientras trataba de pensar en qué hacer, sintiendo como un escalofrío subía por mi espalda. Afuera, Pie Grande se movía de un lado a otro, impaciente, rodeado por pequeños destellos que adiviné eran ojos de arácnidos gigantes reflejando la luz. Parecía una colaboración imposible. La bestia y las arañas bloqueaban mi única vía de escape. Con un arranque de adrenalina, me aferré al volante y giré la llave una vez más. Tras varios intentos fallidos, el motor rugió, liberándose del silencio siniestro. Engrané la marcha y pisé el acelerador a fondo. El camión pegó un tirón y avanzó, arrancando de cuajo las telarañas que oprimían las llantas. Vi por el espejo retrovisor cómo la criatura daba un salto para intentar alcanzarme, arañando el aire. No supe si se trataba de furia o desesperación, pero su rugido atravesó mis tímpanos. Logré cruzar el puente y continuar por la sinuosa carretera. No me detuve hasta llegar a un puesto de peaje abandonado horas después, cuando la primera luz del amanecer despuntaba. El temor seguía atrapado en mi pecho, y mi mente no dejaba de revivir la imagen de aquella bestia y esa legión de arañas tejiendo sus trampas en la oscuridad. Desde ese día, jamás me atreví a volver a ese trayecto de la sierra. Cada vez que escucho a alguien hablar de haber visto algo raro en las carreteras de Tarma, siento un escalofrío incontrolable. Esa experiencia me dejó una lección clara. Hay caminos que no deben recorrerse, no solo por su peligrosidad, sino porque lo que podrías encontrar en ellos podría ser peor que cualquier peligro imaginable. A veces, la prudencia no es solo una virtud, sino una necesidad para sobrevivir. En la vida hay sucesos que se llevan nuestros sueños a lugares oscuros, experiencias inexplicables que preferiríamos olvidar. Me llamo Rodolfo, y lo que voy a contarte sucedió a inicios de los años 90, cuando yo vivía en un pequeño pueblo de la República Dominicana. En aquel entonces, las noches eran realmente silenciosas, y los caminos apenas estaban iluminados por alguna que otra luz amarillenta. Siempre nos decían que fuéramos precavidos al transitar por la carretera que conducía hacia la costa, un sendero remoto rodeado de monte y cafetales abandonados. Se rumoraba que en esa zona se habían perdido varias personas y que algunos conductores habían visto cosas extrañas durante la noche, como sombras cruzando el camino o luces que no tenían explicación. Sin embargo, jamás pensamos que la peor advertencia se quedaría corta ante lo que nos esperaba. En mi memoria, esa carretera siempre había tenido un aire peculiar, como si escondiera secretos que nadie se atrevía a desvelar. Los cafetales abandonados que la rodeaban habían sido escenario de historias de apariciones y encuentros extraños.
Pero para nosotros, que éramos jóvenes y atrevidos, no había lugar para temores infundados. Confiábamos en nuestra suerte y en nuestra capacidad para enfrentar cualquier cosa que se interpusiera en nuestro camino. Aquella noche, mis 3 mejores amigos, Tony, Cecilia y Pedro, y yo, salimos a caminar tras un baile local que nos dejó con ganas de seguir la velada. El único problema era que el próximo poblado quedaba a unos kilómetros, y los pocos coches que pasaban habían tomado otra ruta. Sin pensarlo mucho, decidimos aventurarnos a pie por la carretera oscura, charlando y riendo para ahuyentar el sopor de la madrugada. El calor era húmedo, típico de la zona costera, y un murmullo lejano nos acompañaba. El vaivén de las palmeras y algún que otro grillo nocturno. La brisa traía consigo el aroma salado del mar cercano, mezclado con el leve olor a tierra mojada. Todo cambió cuando, de pronto, el cielo se iluminó con un resplandor verdoso. Detuvimos la conversación de inmediato, sobresaltados. El aire se tornó denso, cargado de un silencio inquietante que solo rompía un leve zumbido en el ambiente. Observamos cómo 3 luces se movían en sincronía, formando un triángulo en lo alto de la bóveda celeste. La temperatura parecía bajar ligeramente, y una brisa extrañamente fría rozó nuestras pieles, haciéndonos estremecer. No se parecía en nada a un avión ni a estrella alguna que hubiéramos visto antes. Eran rápidas, cambiaban de dirección de manera brusca, y parecían emitir un zumbido leve que resonaba en el aire. Intenté mantener la calma. Quizás sea algún fenómeno atmosférico, o militares haciendo prácticas, quién sabe. Pero mis amigos no estaban tan convencidos. Cecilia me sujetó del brazo y murmuró que debíamos continuar, que no era buena idea quedarnos ahí a la intemperie. Tony, por su parte, sacó una pequeña linterna y la encendió. Su luz era pobre, pero al menos nos guiaba. Dimos unos cuantos pasos en la penumbra cuando se produjo un temblor de tierra que casi nos tira al suelo. El pavimento crujió, y durante unos segundos sentimos un estruendo sordo, como si el mismísimo corazón de la isla estuviera retumbando. Bastó apenas medio minuto para que la sacudida cesara, dejándonos con los nervios a flor de piel. El suelo se sintió caliente por unos momentos, como si debajo de nosotros algo se hubiera movido. ¿Acaba de temblar o fui yo?, preguntó Pedro con una voz temblorosa que jamás le habíamos escuchado. Fue real, y esas luces también lo son, murmuró Tony, señalando el cielo. Para nuestra sorpresa, las luces permanecían estáticas ahora, como si nos observaran. Fue entonces cuando algo todavía más inexplicable ocurrió. Aparecieron unas figuras en el horizonte, siluetas humanoides con cabezas extrañamente alargadas, que se mecían de un lado a otro, acercándose con pasos pausados pero decididos. No emitían palabra alguna, ni se escuchaba el menor ruido. Casi parecía que flotaban, aunque al afinar la vista advertía su andar. Sentimos un escalofrío colectivo, como si un hielo invisible recorriera nuestras espaldas, paralizando por un segundo nuestros pensamientos. Sin ponernos de acuerdo, comenzamos a correr, con los latidos retumbando en nuestros oídos y la sensación abrumadora de que algo incomprensible y peligroso nos acechaba. La carretera era un tramo solitario, bordeada de arbustos espesos y plantaciones semi-abandonadas. Corríamos sin rumbo definido, únicamente buscando alejarnos de aquellas formas imposibles. Pero cuanto más avanzábamos, más parecía que las figuras aparecían ante nosotros. Sus cabezas lucían desproporcionadas, y en la penumbra alcanzábamos a distinguir rostros finos y alargados. Sus extremidades se movían de forma antinatural, como si cada paso se deslizara en la oscuridad. Sentí la garganta arder, tanto por el esfuerzo de correr como por la angustia. Cecilia se aferró a mi mano, sollozando, mientras Pedro y Tony iban un poco más adelante gritando nuestros nombres para no perdernos de vista. A cada tanto, volteábamos para asegurarnos de que no nos hubieran alcanzado, pero esas entidades
parecían materializarse a intervalos, rodeándonos con aterradora facilidad. Los arbustos parecían moverse con vida propia, proyectando sombras que confundían nuestra percepción. En un momento de desesperación, Tony se detuvo de golpe y apuntó su linterna hacia una de las figuras. Vimos un destello fugaz de unos ojos grandes, oscuros y sin brillo humano. No parecía parpadear. Un escalofrío nos recorrió al unísono, como si el aire mismo se hubiera vuelto helado. Cecilia dio un paso atrás con un sollozo contenido, mientras Pedro murmuraba entre dientes una oración apresurada. Sentí mis piernas temblar, como si mi cuerpo no pudiera decidir entre quedarse paralizado o salir huyendo. Era una imagen que nunca deberíamos haber visto, algo que desafiaba todo lo que conocíamos. Cerramos la formación para seguir corriendo, convencidos de que si cualquiera quedaba rezagado, quedaba a merced de esos seres. La persecución se prolongó, por lo que nos pareció una eternidad, aunque en realidad pudieron ser apenas unos minutos. Llegamos a un pequeño caserío donde la carretera se ensanchaba ligeramente, y para nuestro alivio, vimos la luz de un viejo bar aún abierto. Nos metimos allí sin pensarlo 2 veces. Los parroquianos y el dueño nos miraron atónitos. Jadeábamos y teníamos la ropa sudada y polvorienta. Tartamudeando, Tony y yo contamos lo poco que podíamos explicar. Nadie se atrevió a reírse. En los ojos de los presentes había más asombro que burla. Uno de los hombres, con tono serio, solo se limitó a decir: «Los he visto antes». Nos quedamos en el bar hasta el amanecer. Ninguno de nosotros se atrevía a salir, y el sonido lejano del viento en las plantaciones nos mantenía en vilo. Antes de marcharnos, el dueño del bar nos dio una advertencia inquietante. «No vuelvan por ese camino de noche, no todos logran salir». Jamás supimos si se trató de un encuentro con seres de otro planeta, espíritus ancestrales o alguna clase de alucinación colectiva provocada por el temblor. Sin embargo, esa noche cambió nuestras vidas para siempre. Aunque seguimos con nuestras rutinas, ninguno de nosotros volvió a transitar esa carretera en la oscuridad. Las luces verdes del cielo y aquellas cabezas alargadas nos enseñaron que el mundo puede ocultar secretos que la razón no siempre logra explicar. Cada vez que me detengo a recordar el episodio, experimento el mismo escalofrío que sentí entonces. Muchos años después, la gente en República Dominicana sigue hablando de fenómenos extraños en rutas solitarias, de temblores repentinos y de siluetas inexplicables. Me pregunto si acaso estos eventos son un recordatorio de que el universo guarda misterios insondables que estamos destinados a contemplar, pero nunca a comprender del todo. Tal vez, en nuestra búsqueda de respuestas, lo más importante no sea desentrañarlas, sino aceptar que hay cosas que desafían las fronteras de nuestra razón. Yo, por mi parte, sé que lo vivido aquella noche fue tan real como el calor húmedo que nos envolvía. Y si alguna vez, caminando en un camino oscuro, sientes un temblor inesperado y ves luces moviéndose en el firmamento, no ignores la advertencia. Hay cosas allá afuera que no estamos preparados para entender. A veces, uno siente que la vida se abre ante sus pies cuando decide emprender un nuevo camino. Me llamo Edwin y crecí en Lima, Perú, donde soñaba con un futuro más próspero para mi familia. Un día, navegando por internet, me crucé con un anuncio de una agencia canadiense que buscaba camioneros con experiencia. Sin dudarlo, apliqué y, en cuestión de meses, recibí la confirmación. Me estaban esperando del otro lado del mundo. El proceso fue vertiginoso. Interminables papeles que llenar, entrevistas tensas donde cada respuesta sentía como un paso hacia adelante o hacia atrás, y la espera interminable para obtener las visas que sellarían nuestro destino. A los 6 meses, mi esposa, mi hija y yo aterrizamos en Canadá, listos para empezar desde cero. Los primeros días fueron emocionantes,
aunque también duros. El frío calaba los huesos, sobre todo para quienes veníamos de un clima costero. Las caminatas hacia la escuela de mi hija eran un desafío constante, con la nieve que nos llegaba a las rodillas y el viento cortante que nos congelaba las mejillas. Sin embargo, la adaptación avanzó y pronto obtuve mi licencia local. Fue así como comencé a trabajar para una empresa de transportes que cubría rutas largas, desde la Columbia Británica hasta Alaska. Jamás imaginé que en una de esas travesías me toparía con algo que pondría en jaque todas mis creencias. Era pleno invierno, una noche cerrada con nevada ligera. Tenía que transportar un cargamento de juguetes a una localidad remota de Alaska. Aunque la carretera estaba helada y resbaladiza, me sentía confiado al volante. El aislamiento del camino podía resultar abrumador. Kilómetros de bosque, nieve y silencio absoluto, solo roto por el rugir del motor y el viento. A menudo, para mantenerme despierto, encendía la radio, pero esa noche, la señal era tan débil que todo lo que escuchaba eran fragmentos de canciones y estática. Había recorrido ya varias horas cuando mi GPS marcó un tramo especialmente solitario. Al girar en una curva, las luces altas del tráiler iluminaron algo en medio de la carretera. Al principio pensé que podía ser un alce o algún otro animal típico de la zona, pero noté que no se movía ni un centímetro. Mi corazón empezó a latir más rápido mientras reducía la velocidad. Disminuí la velocidad hasta casi frenar. La silueta empezó a tomar forma. Era un ser erguido, mucho más alto que un humano normal, cubierto de un denso pelaje oscuro. El crujido de la nieve bajo mis llantas resonaba en el silencio absoluto, acompañado por un leve zumbido en mis oídos que intensificaba mi nerviosismo. Desde mi asiento, un olor a humedad y algo rancio pareció filtrarse por las rendijas, mezclándose con el aire gélido de la cabina. Me atravesó un escalofrío al comprender que aquello no se apartaba a pesar del ruido del motor ni de las luces que lo deslumbraban. Parecía mirarme con una inteligencia que no asociaba a un animal salvaje. Por un instante, sentí que mi sangre se helaba más que la propia nieve. Quise esquivarlo, pero el camino era demasiado estrecho y el hielo complicaba cualquier maniobra. Al mismo tiempo, no deseaba atropellar a esa cosa, fuera lo que fuese. Toqué la bocina con insistencia, pero seguía inmóvil, como si me desafiara. Cada instante que pasaba, el temor se apoderaba de mí. Sentía el corazón a punto de estallar, incapaz de creer lo que veían mis ojos. El silencio pesaba en el aire como una losa, y el sonido de mi propia respiración se hacía cada vez más agitado. Mis manos temblaban mientras buscaba alguna solución, cualquier cosa que pudiera alejar a esa criatura. Fue entonces cuando recordé la bengala de emergencia que guardaba en la cabina. Quizá la luz y el estruendo puedan asustarlo, pensé. Apagué el motor momentáneamente, tomé aire y encendí el proyectil. Alzando la bengala, la onda de luz roja iluminó la noche nevada. La criatura dio un salto hacia atrás, soltando un gruñido que resonó entre los árboles. En un segundo, salió corriendo con una agilidad asombrosa, adentrándose en el bosque, apenas dejando huellas largas en la nieve. Mi corazón aún latía con fuerza cuando me di cuenta de que me había quedado petrificado, sosteniendo aquella bengala ya casi extinguida. Un aullido lejano, quizá de lobos, interrumpió el silencio, devolviéndome a la realidad de forma abrupta. Tras reaccionar, encendí de nuevo el tráiler y continué mi ruta con la garganta reseca y un cosquilleo de pánico que me recorrió la espina dorsal. Cada cierto tramo, escudriñaba el bosque temiendo ver de nuevo esos ojos o esa silueta. Me tomó horas llegar a mi destino, y cuando lo hice, apenas pude dormir en la cabina. La imagen del ser peludo y sus ojos clavados en mí no abandonó mi mente hasta bien entrado el amanecer. Con el correr de los días, busqué información sobre supuestos avistamientos. Me invadía una mezcla de incredulidad y fascinación
mientras leía relatos de otros testigos, algunos tan aterradores como el mío. Cada historia me dejaba con la piel de gallina y una sensación de pequeñez frente a la vastedad de este país y sus secretos. Sentía un nudo en el estómago al imaginar que aquello que había visto pudiera estar siempre tan cerca, observándonos desde las sombras. Escuché anécdotas de cazadores, viajeros e indígenas que describían algo muy parecido. Un monstruo, al que muchos llaman Pie Grande o Sasquatch. Confieso que antes de emigrar, jamás tomé en serio esas historias, pero ahora sé que en esta tierra hay rincones tan vastos y salvajes que esconden secretos imposibles de imaginar. Con el tiempo, volvió la rutina, pero con una sombra diferente. Hoy sigo trabajando como camionero en Canadá, y aunque no he vuelto a encontrarme con una situación tan extrema, me siento un poco diferente cada vez que emprendo un viaje nocturno hacia el norte. Hay una parte de mí que aún no sabe procesar del todo lo que vi, pero otra parte, más intuitiva, me susurra que hay muchas cosas que aún desconocemos. Y cada vez que miro la nieve caer en la carretera, recuerdo aquella noche y pienso en cuántos misterios pueden estar acechando en la penumbra, esperando a que pasemos cerca para recordarnos lo pequeños que somos frente a la inmensidad de este mundo. Buenas noches, señor Williams. Aquí le dejo mi historia. En la vida, hay momentos en que una aparente rutina se convierte en un suceso escalofriante. Me llamo Manuel y, si estás leyendo esta historia, quiero que la tomes como una advertencia. Por mucho que domines el volante, las carreteras dominicanas guardan secretos que pueden sacudir tus certezas. Llevo años manejando por la autopista Duarte entre Santo Domingo y Santiago, siempre disfrutando del paisaje tropical y la brisa del Caribe. La mayor parte de las veces el trayecto es tranquilo, casi rutinario, salvo por algunos atascos o eventos menores que no logran alterar la paz del recorrido. Pero hay noches, raras y perturbadoras, en las que la monotonía se rompe de manera inesperada, transformando lo ordinario en algo absolutamente aterrador. Pero hay noches en las que la realidad parece doblarse, y es entonces cuando debes confiar en tu instinto para salir ileso. Era cerca de la medianoche cuando salí de Santo Domingo, rumbo a Santiago. Normalmente hago ese trayecto de día, pero aquella vez se me había hecho tarde por cuestiones de trabajo. La carretera estaba relativamente despejada, apenas algunos vehículos adelantándome o yendo a menor velocidad. El ambiente era denso, el calor propio del Caribe, aunque la brisa nocturna lo hacía más tolerable. Conduje con la música baja, atento al camino. De pronto, noté un camión detrás de mí con las luces altas encendidas. La intensidad del brillo me hizo entrecerrar los ojos, y una sensación de incomodidad se apoderó de mí. Sentí un leve escalofrío recorrerme la espalda, como si algo más, además del camión, estuviera siguiéndome en la penumbra. El reflejo en los espejos laterales se tornó casi cegador, forzándome a ajustar mi postura al volante, mientras una inquietud creciente comenzaba a formarse en mi pecho. Me deslumbraba tanto que tuve que ajustar el retrovisor. Pensé en orillarme para dejarlo pasar, pero el vehículo se mantenía pegado, casi intimidante. Sentí un cosquilleo de molestia y algo de temor, así que aceleré para poner más distancia. Sin embargo, el tráiler no se alejaba. Seguía allí, pegado a mis espaldas. Fue cuando decidí pisar el acelerador más a fondo. La aguja del velocímetro subió y por un momento perdí de vista al camión en el retrovisor. Al fin, murmuré, pensando que se habría desviado a algún carril o frenado. Sin embargo, apenas pasaron unos minutos y volvió a aparecer de forma repentina, esta vez mucho más cerca, como si fuera a chocar conmigo en cualquier segundo. Me empecé a poner nervioso. En la carretera no veía a nadie más, ni un solo carro que pudiera servir de testigo. Sentía el latido de mi corazón retumbando en mis oídos, la respiración acelerada.
Toqué la bocina un par de veces, como si eso fuera a persuadirlo de tomar distancia, pero no funcionó. El camión persistía, proyectando sus luces sobre mi espejo y poniéndome al borde de la histeria. En un arranque de pánico, decidí orillarme bruscamente, con la esperanza de que pasara de largo. Frené con cuidado y me detuve a un costado. Esperé unos segundos, con el volante firme en mis manos, convencido de que escucharía un estrépito de motor al rebasarme. Pero no sucedió. El silencio se tragó la noche. No había rastro de ningún camión en la carretera, ni adelante ni detrás de mí. No podía creer lo que estaba pasando. El asfalto frente a mis ojos se extendía vacío, iluminado apenas por las luces intermitentes de mi coche. Bajé, con la piel erizada, y revisé los alrededores esperando ver alguna sombra moverse o las luces del tráiler fantasma disipándose en la distancia. Nada. Decidí inspeccionar mi coche, temiendo que tuviera algún golpe o rasguño por el acoso sufrido. Con la linterna del celular, iluminé la parte trasera y se me heló la sangre. Había marcas de llantas muy visibles en el parachoques, como si alguien hubiera presionado un neumático contra él. No era un simple roce, eran huellas definidas, negruzcas, que contrastaban sobre la pintura. Y, sin embargo, no había nadie allí, ni un solo sonido que me indicara que un camión inmenso se había esfumado. A lo lejos, al otro lado de la autopista, vi solamente la silueta difusa de algunos árboles y luces de postes que parpadeaban. Mi mente corría a mil. ¿Qué clase de broma de mal gusto es esta? Aún así, no había absolutamente nada que explicara un camión desapareciendo de la faz de la tierra. Con un nudo en el estómago, volví al asiento del conductor. Retomé el camino con la adrenalina, recorriéndome las venas, a baja velocidad y mirando los espejos cada pocos segundos, temiendo otro reencuentro con esa mole. Los pensamientos se agolpaban en mi cabeza. ¿Habrá sido un truco de la mente por el cansancio, o realmente vi lo que vi? Pero las marcas de llantas en la carrocería eran imposibles de negar. Probaban que había algo real y tangible. Cuando por fin llegué a Santiago, me temblaban las piernas al bajarme del coche. Mi familia me preguntó si estaba enfermo, y yo solo atiné a responder con evasivas. Esa noche, dormí con la inquietud de que, de un momento a otro, oiría el rugir de ese tráiler en la calle, detrás de mi ventana. Con el tiempo, me enteré de historias contadas por otros conductores que mencionaban avistamientos de un camión fantasma en la autopista Duarte, siempre acechando en la penumbra, como si buscara algo o a alguien. Uno de ellos relató cómo, tras ser perseguido por el camión, logró detenerse en una estación de servicio, solo para encontrar marcas de neumático en su vehículo y oler un fuerte aroma a caucho quemado, sin rastro del tráiler. Otro aseguró que, al intentar confrontarlo tocando la bocina, el camión simplemente se desvaneció, dejando tras de sí un eco que retumbó en la carretera desierta. Algunos hablan de un fatal accidente ocurrido años atrás, en el que un tráiler colisionó aparatosamente y se llevó varias vidas por delante, para luego incendiarse. Otros aseguran haber visto la misma silueta persiguiéndolos antes de desvanecerse en la nada. No puedo asegurar cuál de esas leyendas se ajusta a la verdad, pero sí sé lo que viví aquella noche. Mi auto todavía conserva las marcas de neumático, como un recuerdo siniestro de que no todas las presencias en la carretera son de este mundo. Desde entonces, cada vez que manejo de noche por la Duarte, no puedo evitar sentir un escalofrío cuando veo luces altas aproximarse en el retrovisor. Hay historias que, una vez vividas, se vuelven imposibles de olvidar. Buenas noches, Williams. Aquí le dejo mi historia. En la vida hay sucesos tan imposibles que hacen dudar de la cordura. Soy Alejandro, y tras años conduciendo por la República Dominicana, he aprendido que algunas carreteras esconden secretos que desafían la razón. He escuchado historias de camiones fantasma, luces extrañas
y apariciones al borde de la vía. Siempre fui escéptico, hasta que me tocó vivir en carne propia uno de esos sucesos que parecen sacados de la imaginación más retorcida. Todo comenzó en una noche de lluvia intensa. Había salido temprano de Santiago, pero el temporal me retrasó, así que el reloj ya marcaba las 11 de la noche cuando atravesé el kilómetro 89 en dirección a Santo Domingo. Apenas se veían algunos vehículos dispersos, pues la mayoría de la gente evitaba manejar bajo esa tormenta. Pese a la poca visibilidad, alcancé a distinguir algo a un costado de la carretera. Al acercarme, noté a una niña inmóvil en el arcén. Su vestido blanco empapado se pegaba a su delgado cuerpo, y el cabello, lacio y oscuro, cubría parcialmente su rostro. El contraste entre su fragilidad y la intensidad de la tormenta hacía que la escena pareciera sacada de una pesadilla. Frené de golpe, un poco impresionado por la escena. No puede ser. ¿Qué hace una niña a estas horas en medio de la nada?, me pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Abrí la ventanilla con cuidado y le pregunté si necesitaba ayuda. Ni siquiera movió un músculo. Solo miraba fijamente hacia el asfalto mojado. Me invadió la compasión y, a la vez, un temor inexplicable. Decidí bajarme del coche con la intención de acercarme y llevarla a un lugar seguro. Sin embargo, la lluvia y la penumbra dificultaban todo. En el instante en que puse un pie fuera, la niña desapareció ante mis ojos. Desconcertado, comencé a buscarla con la linterna del celular. Rodeé el coche, pero no vi a nadie. Ni huellas sobre el lodo, ni rastro de su presencia. Lo imaginé, pensé, temblando un poco por el frío y por la sensación de que algo extraño estaba ocurriendo. Me senté en el coche, tratando de calmarme, pero mi mente se llenó de preguntas. Miré de nuevo hacia el arcén, esperando encontrar alguna explicación racional. Aún podía sentir el nudo en mi estómago, una mezcla de incertidumbre y miedo que no me dejaba tranquilo. Mientras tanto, la lluvia seguía cayendo con una fuerza casi ensordecedora, golpeando el techo del vehículo. Cuando regresé al asiento del conductor, mis manos seguían temblorosas y el corazón me retumbaba en el pecho. Fue entonces cuando sentí un escalofrío aún más fuerte. A través del retrovisor, distinguí la misma silueta dentro de mi coche, sentada en el asiento trasero, con la cabeza inclinada hacia adelante. Su cabello mojado caía sobre su rostro, cubriéndolo por completo. Un olor penetrante, a tierra mojada y algo rancio, invadió el ambiente. Intenté articular alguna palabra, pero mi garganta estaba seca. No sé de dónde saqué fuerza para abrir la puerta y salir de un salto. Me alejé corriendo del vehículo sin importarme la lluvia que me calaba hasta los huesos. El pánico me nublaba la razón. Solo quería alejarme de esa presencia imposible. No podía seguir negando que algo fuera de este mundo se había apoderado de mi coche. Me detuve a unos metros, empapado y jadeando. Sin saber qué hacer, busqué ayuda en la oscuridad, pero no pasaba ningún otro vehículo. Estaba atrapado en medio de la nada, ante un suceso que escapaba a la lógica. La desesperación me llevó a caminar por la carretera, gritando en busca de auxilio. Mis gritos se perdían entre el estruendo de la tormenta, y cada paso que daba, sentía como si algo me vigilara desde la penumbra. Después de lo que parecieron horas, un par de luces me devolvieron la esperanza. Era un motociclista, un hombre de mediana edad que frenó al verme. Su rostro mostraba preocupación, pero también una ligera sospecha. «¿Qué pasa, amigo?», preguntó. Le conté a trompicones lo que había ocurrido, tratando de no sonar completamente loco. «Eso suena raro, pero no te preocupes, vamos a ver», dijo mientras me hacía señas para regresar al coche. Cuando alcanzamos el lugar, el coche seguía allí, con el motor apagado y las luces encendidas, proyectando su haz de luz sobre los charcos de la lluvia. Pero en la parte trasera no había nadie. Revisamos cada rincón, asientos, maletero y debajo de la carrocería,
sin hallar rastro de la niña. Sin embargo, descubrimos algo que me heló la sangre: huellas mojadas de pies pequeños marcadas en el cuero de los asientos. Parecían recientes, con el agua formando un patrón irregular que goteaba. El motociclista me miró con una expresión a medio camino entre la lástima y el asombro. Esto es algo que nunca había visto, dijo mientras sacudía la cabeza. Encendió un cigarro y dio una larga calada. Tú sabes que hay cosas que no se explican, ¿verdad? Continuó con un tono casi paternal. No tuve palabras para explicarle lo que había visto. Solo pude observar aquellas huellas que confirmaban que no había sido producto de mi imaginación. De alguna forma, esa niña había estado en mi coche, aunque nadie pudiera explicarlo. Nos alejamos del coche unos minutos, esperando que la tormenta amainara, y luego volvimos a la carretera en silencio. Mi acompañante, un hombre robusto y curtido por el tiempo, tenía una expresión de seriedad mezclada con incredulidad. No soy de creer en estas cosas, pero lo que viste no parece normal, murmuró mientras encendía otro cigarro. Más tarde, me enteré de que muchas personas hablan de un accidente ocurrido en esa zona años atrás, en el que murió una niña que vestía de blanco. Según los rumores, su espíritu aparece durante las noches de lluvia en el kilómetro 89, buscando ayuda, o tal vez compañía. Eso explicaría por qué no se movía cuando la vi por primera vez, o por qué sus huellas mojadas quedaron impregnadas en los asientos antes de desvanecerse. Desde ese día, cada tormenta trae consigo un nudo en el estómago y una sensación de alerta constante. Cada vez que cruzo por esa carretera, miro por el retrovisor con una mezcla de miedo y resignación, esperando, pero temiendo ver de nuevo a la niña de cabello empapado y rostro oculto. Algunos podrían decir que exagero o que es solo un cuento de camino, pero las huellas mojadas en mi coche fueron reales, y el eco de su presencia aún persiste en mis pesadillas. Es un recuerdo que no se borra, un miedo que me acompaña, recordándome que hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión. En ocasiones, un viaje nocturno puede transformarse en una prueba de coraje, o, en el peor de los casos, en el recuerdo más perturbador de toda tu vida. Me llamo Pedro, y muchas veces he escuchado historias sobre apariciones en caminos desolados, relatos de gente que asegura haber visto entes o presencias a la orilla de la carretera. Siempre fui escéptico, hasta esa noche, en la que mi trayectoria por un tramo cercano a Puebla se vio interrumpida por un suceso que, hasta hoy, no logro asimilar por completo. Hay momentos en la vida que marcan un antes y un después, y este fue uno de ellos. Todavía puedo cerrar los ojos y revivir cada detalle, cada segundo que transcurrió como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Antes de esa noche, creía que el miedo era algo que solo habitaba en las historias que se cuentan alrededor de una fogata, pero aprendí que el verdadero terror es aquel que se infiltra en tu realidad y te roba la paz. Era pasada la medianoche, y la niebla se había hecho tan densa que, incluso con las luces largas, apenas podía distinguir el contorno de la carretera. La humedad se filtraba a través de las rendijas del coche, y el aire que respiraba tenía un sabor metálico y pesado. El ambiente estaba en un silencio casi opresivo, como si toda la naturaleza se hubiera sumido en un letargo expectante. Aquel silencio se rompió repentinamente por un llanto que pareció salir de ninguna parte. Al principio, pensé que podía ser mi imaginación, o el viento arrastrando algún sonido, pero el tono del lamento era demasiado humano, demasiado desgarrador para ser una simple casualidad. Aún así, reduje la velocidad. Algo en mi interior me decía que no debía ignorar aquella señal. Mi corazón comenzó a latir más rápido, como si presintiera lo que estaba por venir. Al tomar una curva cerrada,
Mis faros iluminaron la silueta de una mujer vestida de blanco detenida al borde del asfalto. Parecía inestable, sosteniéndose apenas con un leve tambaleo. Mi corazón dio un brinco. No sueles encontrarte gente así en medio de la nada, y mucho menos a esas horas. Había algo extraño en la forma en que estaba parada, como si el peso de su tristeza fuera lo único que la mantenía anclada a la tierra. Con cuidado, detuve el coche unos metros más adelante. Bajé la ventanilla y le grité si necesitaba ayuda. No obtuve respuesta. La mujer mantenía la vista clavada en el piso, emitiendo un sollozo entrecortado que erizaba la piel. Resoplé para darme ánimos, apagué el motor y abrí la puerta del conductor, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. El aire estaba helado y la niebla parecía envolverlo todo en un manto asfixiante. Miré alrededor, buscando algún indicio de que no estaba solo en aquel tramo de carretera desolado, pero no había nada más que oscuridad. Di unos pasos hacia la figura, intentando no asustarla. Sus hombros temblaban ligeramente y sus manos parecían aferrarse con desesperación al aire. ¿Se encuentra bien?, pregunté en voz baja, notando cómo su cuerpo se encorvaba más al escucharme. Entonces, la mujer levantó la cabeza con un movimiento brusco, mostrándome un rostro espectral. Sus ojos eran solo huecos oscuros, como si se los hubieran arrancado. El llanto se transformó en un grito agudo que estremeció mis oídos y pareció sacudir hasta el aire que me rodeaba. «¡Mis hijos!», exclamó con una voz desgarradora que me heló los huesos. No cabía en mi mente lo que estaba presenciando. Su rostro parecía estar tallado en una mezcla de dolor y furia, y cada palabra que salía de su boca parecía perforar mi alma. Di un paso hacia atrás con la respiración acelerada y corrí de vuelta al coche. Mis manos temblaban mientras giraba la llave en el contacto, pero el motor no respondía. Mi único deseo era alejarme de esa presencia, pero cada intento de encender el auto terminaba en un chisporroteo frustrante. Miré por el parabrisas y comprobé que la niebla había cerrado filas alrededor del camino. Apenas podía percibir la silueta de la mujer a través del cristal empañado. Se había desvanecido, o al menos parecía. Sin embargo, su llanto seguía resonando en el ambiente, como si viniera de todos lados a la vez. Era como si el propio aire se hubiera cargado de su tristeza, envolviéndome en una atmósfera de pura desesperación. Tras unos segundos de angustia que me parecieron eternos, el motor finalmente rugió y las luces delanteras se reavivaron. Apreté el acelerador y sentí las llantas deslizarse ligeramente sobre el pavimento mojado, pero logré ponerme en marcha. El llanto, cada vez más lejano, seguía perforando mi cabeza, hasta que dejé la curva atrás y la niebla empezó a disiparse poco a poco. No volví a ver a la mujer ni tampoco sus ojos vacíos, pero el estruendo de su grito aún me retumbaba en los oídos. Llegué a mi destino en un estado de conmoción que me costó horas sacudirme. Al día siguiente, intenté encontrar alguna explicación lógica. Pensé en la posibilidad de que alguien hubiera preparado un disfraz para asustar conductores, o que el cansancio y la niebla hubieran provocado una alucinación. Me aferré a estas ideas durante días, pero en el fondo sabía que ninguna respuesta era suficiente. No obstante, cuanto más lo analizaba, más inconsistencias encontraba en mis propias teorías. Era como si los fragmentos de la experiencia no encajaran del todo, dejando huecos que mi mente no podía llenar. Cada intento por hallar una explicación lógica solo aumentaba mi desasosiego, como si revivirlo lo hiciera más incomprensible y aterrador. Por último, oí de boca de unos lugareños que, desde hace décadas, los vecinos de Puebla hablan de la presencia de una mujer que aparece en esa zona maldita durante las noches brumosas, llorando sin consuelo por sus hijos perdidos. Algunos aseguran que es la mismísima Llorona. Otros solo la describen como un alma en pena que no encuentra reposo.
aunque no sabría decir quién o qué se me apareció aquella noche. Lo cierto es que mi vida no volvió a ser la misma después de ese encuentro. Desde entonces, cada vez que emprendo un viaje nocturno y me envuelve la niebla, un escalofrío incontrolable se apodera de mí al recordar el grito desesperado de esa mujer sin ojos. Podría jurar que, en ocasiones, el viento me trae de vuelta ese lejano «mis hijos». Y es entonces cuando comprendo que hay experiencias de las que es imposible escapar por completo. Incluso ahora, al escribir estas líneas, siento su presencia acechando en los rincones de mi memoria, como un recordatorio de que el miedo no se puede enterrar tan fácilmente.